Muy buenas a todos, mi nombre es Iván Gómez, soy cofundador de Crafin, una asesoría fiscal y contable especializada en marketplaces, y hoy os voy a hablar de cómo registrar correctamente vuestra contabilidad en Amazon o qué información hay que pasarle a nuestros asesores para que contabilicen correctamente todas las ventas y todos los gastos que tenemos en nuestra cuenta de Amazon. Aquí hay que diferenciar tres puntos clave que son las ventas, los gastos y los pagos. En un primer lugar nos centraremos en los gastos, pasaremos por las ventas y por último analizaremos cómo paga Amazon estas ventas y cómo hace las liquidaciones una vez descontadas comisiones y retenciones. En primer lugar, como veis aquí, estamos en el apartado el menú general del Seller Central y simplemente si queremos ver cuáles son todos los gastos que tendremos, nos tendremos que ir a informes y biblioteca de documentos fiscales. En ella, como veis aquí, encontraremos cuáles son todos los gastos que hemos tenido durante un mes natural. El primer punto a tener en cuenta es que Amazon siempre nos factura los gastos en los que hemos incurrido durante todo un año a final de mes. Es decir, agrupa las facturas de 30 días en 30 días. Otro aspecto importante que ha cambiado como novedad en el año 2025 es que las facturas de gasto de publicidad ya no las encontraremos aquí como sí ocurría en otros años. Ahora tendremos que ir a la consola de Publi y desde ahí sí que podremos extraer todas las facturas de gasto. Como veis aquí encontramos diferentes tipos de factura. Esto es porque al final Amazon factura los gastos en relación sobre todo principalmente a tres tipos de coste. Uno son todos los relacionados con la parte FBA, no solo el envío, también el almacenamiento prolongado y otro tipo de gastos que están relacionados con la logística y el almacenamiento. Por otro lado, también tendremos siempre cuáles son las comisiones que nos aplica Amazon sobre cada venta, pero lo mismo que ocurría en el caso anterior con la logística FBA, aquí incluiremos otros gastos como puede ser la suscripción o otra serie de gastos que nos repercute a Amazon vía factura. Otro punto muy importante que la gente o sobre todo los vendedores de Amazon no llegan a comprender bastante bien son las autofacturas de Amazon, como esta que vemos aquí. ¿Esto qué quiere decir? Las autofacturas de Amazon lo que son facturas emitidas por Amazon, pero que hemos emitido en nuestro nombre. Es decir, somos nosotros los que emitimos la factura, aunque Amazon sea el que haga todo el trámite de emitir esa factura. ¿Y a quién le estamos facturando nosotros? Pues estamos facturando a Amazon. Nuestro cliente o nuestro consumidor final, en este caso, siempre va a ser Amazon. Simplemente por ver una factura, como podéis verla aquí, está relacionada con los pedidos. Nosotros seríamos la empresa que está emitiendo la factura, por lo tanto, aunque aparezca en la parte de los gastos, es una factura que hemos emitido nosotros y el que la recibe siempre será Amazon España o la sucursal que corresponda en cada caso. También tenemos facturas de crédito. Estas facturas de crédito al final son reembolsos que nos ejecuta Amazon y que por lo tanto tienen que emitir una factura rectificativa en base a ciertos conceptos como puede ser cuando existe algún reembolso que nos hace Amazon por algún error suyo en los productos, en pérdidas en el almacén, etcétera. Esto parece que es lo más sencillo, que simplemente descargarse todas las facturas de gasto que tenemos durante un mes natural y pasársela a nuestro asesor o registrarla en nuestra contabilidad internamente. Pero la parte se complica cuando estamos hablando de las ventas. ¿Por qué? Porque al final las ventas, en el caso de Amazon, que esto es una novedad sobre todo para todos aquellos que están vendiendo en el comercio online, que nos aplica con bastante frecuencia, es que nos permite vender en toda Europa. Y además nos permite vender bajo distintos regímenes fiscales, tanto a través de ventanilla única, almacenando en distintos países, en operaciones de IVA combinado, es decir, se aplica una cantidad de casuísticas enormes que al final nos complica mucho el saber qué estamos vendiendo y a quién se lo estamos vendiendo. Porque aquí hay una parte que la experiencia nos dice que muchos de los vendedores de Amazon se equivocan es a quién venden, si es al consumidor final o es a Amazon al que tendrían que facturar. Entonces vamos a verlo. Respecto a las ventas, como comentábamos con anterioridad, siempre podremos acceder a los informes desde dos sitios distintos. Es muy importante. ¿Y esto por qué es importante? Pues por dos razones. Porque las empresas, como bien sabéis, en España pueden estar dentro del sistema de información inmediata o no. Y esto afecta bastante al tipo de informe que vamos a necesitar porque hay un informe que Amazon solo lo publica mensualmente, a partir del día 3 del mes siguiente. Entonces, este informe no nos valdría para comprobar cuáles son todas las ventas que tenemos
durante unos 4 días para aquellas empresas que están en el sistema de información inmediata. El informe de transacciones sujetas a IVA, que es el informe más completo que existe en Amazon respecto a las ventas, lo podremos hacer a él a través del menú general en informes logística de Amazon y en la parte inferior encontraremos informe de transacciones sujetas a IVA. Este informe, en el caso de que tengamos que realizar alguna comprobación respecto a nuestro programa de contabilidad o bien facilitarle la información a nuestro contable, deberíamos de extraerlo de aquí. Otra cosa muy importante es saber extraer esta información, porque seguramente si estamos trabajando con una asesoría no lleguen a comprender al 100% qué significa cada columna, cuáles son las ventas reales, a quién se está facturando, es decir, si es un cliente empresarial o si es un cliente particular, y dónde hay que declarar esa operación. Si se trata de una operación que habría que registrarla a través de ventanilla única, es porque tenemos almacenamiento en alguno de los estados miembros y por lo tanto esa venta, ese IVA de esa venta habría que declararlo en otro estado o simplemente es una venta nacional. Pero eso lo explicaré a continuación. Una vez que hemos descargado el informe de transacciones sujetas a IVA que comentaba con anterioridad, es el informe mensual que nos permite obtener toda la información sobre las ventas, sería algo así. Evidentemente hay muchas columnas en este caso que tienen los datos modificados simplemente por privacidad, pero la columna general serían estas. En primer lugar, vemos un identificador único por vendedor, cuál sería el mes de la actividad, qué tipo de operación es, si se trata de una venta MFN o AFN, que sería MFN sería una venta FBM y AFN sería una venta Fulfillment by Amazon, en este caso sería una venta de FBA. El marketplace donde se produce la venta, el tipo de programa de la operación, tampoco es muy relevante esta columna, el tipo de la transacción, es decir, no es lo mismo una venta que una devolución, que un refund, que al final es la devolución monetaria y que tiene una implicación fiscal por detrás, como veremos a continuación. Por otro lado, sí que tendremos una columna muy relevante que será el número de pedido, que nos permitirá identificar cualquier cosa relacionada con esa operación. La fecha del cálculo de IVA, en este caso, como veis, bueno, son pedidos de julio. La fecha de envío y la fecha en la que se completó la operación de la venta. Muy importante aquí es recalcar que la fecha de la factura siempre está relacionada con la fecha de envío porque es el criterio que utiliza Amazon para emitir la factura en el caso de que tengamos activada la facturación automática. Porque como bien sabéis, en Amazon tenemos dos opciones de facturación. Una sería la facturación automática en la que Amazon factura por nosotros al cliente particular y por lo tanto nos tenemos que desentender de todo lo que está relacionado con facturación y fiscalidad, simplemente lo que tendríamos que hacer es comprobaciones de que todo lo que tenemos integrado en nuestro programa y todas las declaraciones de IVA las estamos haciendo correctamente acorde a los datos que tiene Amazon. En el caso de que tengamos una facturación propia o interna, en ese caso seremos nosotros los obligados de aplicar bien esos IVAs y hacer bien las correctas facturas que habrá que facilitarle a los clientes, en este caso empresariales o particulares, dependiendo del caso. Si continuamos hacia la derecha, vemos que existen más columnas. En este caso, pues estaría información del SKU que están eliminados los campos por privacidad, de la SIN, cuál sería la descripción del producto, la cantidad que se ha vendido, etcétera. Y aquí vendremos ya con otra serie de columnas, que son todas las relacionadas con los importes. Como veis aquí, Amazon nos hace un desglose tanto de si se trata del producto como si es del IVA del producto, del envío, etcétera. Hay un montonazo de columnas que, como os comentaba con anterioridad, puede dar lugar a que nuestro asesor o nuestro equipo contable se equivoque si no analiza bien esta información. Por lo tanto, aquí siempre nos centraremos en las columnas más importantes, que serán el Total Activity Value Amount But Excluded, que por lo tanto en esta columna no tendremos en cuenta el IVA, sería lo que en España conocemos como la base imponible. Aquí vemos cuál es el tipo impositivo que se le está aplicando a los ítems, es decir, a los productos. Tened en cuenta que aquí hay otros gastos asociados o otro importe a la venta asociado pues, a gastos de envío o otras promociones que se le aplican a los vendedores finales. Pero por lo tanto, esta sería una buena columna a tener en cuenta porque sería la base imponible. Y esta sería otra columna muy relevante a tener en cuenta porque esta lo que tiene en cuenta es el importe total que paga el cliente. Es decir, una vez que tengamos la base imponible y tengamos el total de la factura, ya sabremos que la diferencia siempre será la que le aplicamos al IVA, que sería esta.
la columna AQ, en la que nos detallaría siempre cuál es el importe total del IVA que se ha aplicado. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder replicar o comprobar cómo está siendo nuestra facturación en nuestro programa o cuál es lo que le tenemos que facilitar a nuestro asesor. Tenemos por una parte bases imponibles, tenemos por otra parte cuál es el tipo impositivo que estamos aplicando a esa venta del producto, dependiendo tanto de si se trata de ventanilla única, del tipo de producto, etcétera. Tenemos por otro lado cuál es el importe total del IVA y en último lugar cuál es el importe total de la factura. Otros datos a tener en cuenta que serán relevantes, sobre todo si el cliente es empresarial, sería todo lo relacionado con el envío. Es decir, cuál es la dirección fiscal, cuál es el CIF, cuál es su razón social. Aquí, como veis, todo esto está relacionado con datos de envío. No serían datos fiscales, sino simplemente serían unos datos de envío. Desde dónde sale nuestro producto y hacia dónde se envía. Cosa que en muchos casos origina la razón impositiva de esa venta. Es decir, si el producto va de España a Francia y estamos dados de alta en ventanilla única, tendremos que aplicar o Amazon aplicará el tipo impositivo francés y no el español. Aquí veremos más datos que Amazon nos facilita. Parecen datos que son irrelevantes, en este caso la columna BU nos indica nuestro propio CIF, es decir, el CIF del vendedor. Parece algo irrelevante, pero nosotros podemos vender a través de varios CIFs, porque si, por ejemplo, decidimos almacenar producto en cualquiera de los países europeos, tendremos que darnos de alta fiscalmente allí y, por lo tanto, tendremos un número fiscal que nos identificará. Y aquí podríamos identificar si ha sido la empresa española o el CIF español el que ha vendido allí, el francés, el alemán o el que corresponda. Aquí tenemos información relacionada con la venta. Como veis por aquí ya nos indica datos fiscales del comprador. Como veis aquí, como son campos vacíos, esto lo que nos quiere indicar es que son clientes particulares. Es decir, ese cliente que ha ejercido la compra de nuestro producto no ha facilitado ningún dato fiscal y por lo tanto no se le emitirá una factura como tal. Simplemente se le emitirá una factura simplificada que no aparecerá en los datos fiscales. Para aquellos clientes que son clientes empresariales vemos que existen otros datos, como puede ser en este caso un CIF italiano que además, por lo que vemos por la estructura que tiene, estará registrado en el BIES y seguro que si nos vamos a la venta y vemos qué tipo impositivo se le está aplicando, será el de una venta intracomunitaria. Por lo tanto, debería de ser cero. Como hablábamos antes, el total de IVA que ha pagado este cliente es cero y el tipo impositivo que se le ha tenido que aplicar también es cero, porque se trata de una venta intracomunitaria y como bien sabéis, las ventas intracomunitarias están exentas de IVA siempre y cuando el cliente final esté registrado en el BIES. Aquí tendremos el número de factura, también es un dato muy importante si queremos hacer comprobaciones respecto a nuestro programa de contabilidad o simplemente importar todos estos datos a nuestro programa o facilitárselos a la asesoría y decirle, nosotros hemos emitido todas estas facturas o Amazon ha emitido todas estas facturas en nuestro nombre y vosotros tendréis que registrarlas en vuestra contabilidad de alguna manera. Podréis pasarle este fichero para que ellos lo registren correctamente. También, si existe alguna exportación, a veces se dan exportaciones fuera de España, porque Amazon nos permite eso, pues, realizar ciertas operaciones consideradas como exportación. Simplemente aquí nos lo emitirá y ya nos dirá cuál es la factura. El tipo impositivo será del 0%, aunque se rige de una manera distinta a las ventas intracomunitarias. A la derecha tenemos más informaciones de los compradores, el buyer name en este caso me lo he inventado simplemente por temas de privacidad, pero aparecería aquí. Para el cliente italiano ya nos indicaría un nombre. Y aquí nos indicaría dónde correspondería declarar esta venta. Si es unión OSS, se trata de una venta de ventanilla única. Si es regular, habría que declararla en el país donde se produce la venta. En el caso de que sea España, pues sería en España. Pero si el envío de esa venta nace de un almacén francés, por ejemplo, habría que declararla en Francia. Y si se trata de una exportación, también nos lo indicaría. ¿Y quién es el encargado de recolectar ese IVA? En este caso, cuando es el seller seríamos nosotros, pero a veces aparecen casos en el que es el marketplace el encargado de recolectar ese IVA y declarar. Pero ¿qué es lo que ocurre con aquellas empresas que están dadas de alta en el SI y por lo tanto tendrán que transmitir información a la agencia tributaria en periodos mucho más cortos? Es decir, no pueden esperar a cerrar un mes para facilitarle esa información a su asesoría o registrarla en contabilidad. Pues Amazon también nos facilita otro informe que para mí es un poco más
menos claro o la información es un poco más escasa, pero es totalmente válido y también veremos que tendremos todos los datos que necesitamos para registrar nuestras operaciones. En este caso, donde deberíamos de ir sería a informes, biblioteca de documentos fiscales, y aquí veríamos cálculos de IVA de Amazon. Aquí también podremos descargar un fichero Excel donde nos va a facilitar la información que veremos ahora. El tipo de informe sería el de cálculos de IVA, porque si descargáramos el de facturas de IVA, lo que descargaríamos serían los documentos PDF, es decir, todas aquellas facturas que se le están enviando a los clientes una vez realizan la compra. Es muy importante tener en cuenta que esta información nosotros la tenemos que retener durante 4 años, por lo tanto siempre será necesario que la descarguéis y se la facilitéis también a vuestro asesor. El problema de las facturas de IVA es que solo nos deja descargarlas de 7 días en 7 días. Sí que es verdad que el informe de cálculos del IVA sí que nos deja descargarlo durante periodos más largos. En caso de un mes o incluso creo que es más amplio. Ahora mismo veremos cómo nos facilita ese informe Amazon. Pues como veis, este será el informe que nos facilite Amazon cuando descargamos los cálculos de IVA, que nos valdrán sobre todo para aquellas empresas que están dadas de alta en el SIN. Veremos que contiene también toda la información relevante en relación al tipo impositivo que se aplica en cada venta y las ventas totales que hemos realizado durante un mes natural o el periodo que nosotros estimemos en este caso, porque no es mensual este informe. Podemos descargarlo en los periodos que queramos, cada 4, 5, 6 o 7 días. Sí que es verdad que existe una limitación, creo que es de los últimos 4 días, donde durante 4 o 3 días que no se va a poder descargar la información de las ventas. Pero una vez que pasan esos 4 días se liberan y podríamos volver a descargar las ventas que teníamos durante ese periodo. Como veis por aquí, pues teníamos también un ID de un marketplace. En este caso sería el mismo ID que comentábamos con anterioridad, que tampoco es relevante la fecha de orden del pedido, que no es la fecha de la factura, como veremos a continuación, qué tipo de operación es, si es un envío, si es un refund, si es un return, etcétera, si está corregida esta factura en esta fecha, porque puede ser que haya clientes empresariales que por algún motivo necesiten modificar cierta factura. En el caso de que tengamos activada la facturación automática, nosotros la modificaremos, bueno, la modificará Amazon y nos lo indicará aquí, o sea, nos hará referencia a una factura antigua y que ha tenido que rectificar. El número de pedido, cuál ha sido la fecha del envío, que en este caso sí que se corresponderá con la fecha de la factura, cuál es la fecha de cálculo del IVA. Esto hace muchas referencias sobre todo a aspectos importantes como suelen ser los reembolsos, porque como veis aquí la fecha de la factura o la fecha del envío es del 3 de junio, que en este caso corresponderá con la fecha de factura de reembolso y no del pedido. Pero si nosotros quisiéramos saber de cuándo es ese pedido, pues lo veremos aquí. Veremos que el pedido se produjo el 20 de mayo y que el hecho imponible para aplicar el IVA Amazon lo ha calculado el día 20 de mayo también. Esto nos haría referencia al origen de la venta y esta fecha nos haría el reembolso. Es decir, esta sería la fecha en la que se produce el reembolso y que Amazon ha emitido la factura por nosotros. Aquí en el tipo impositivo vemos lo mismo que ocurría antes en otro formato, pero sigue aplicándonos un IVA en base a destino. También nos determina cuál es el tipo de IVA. En este caso, Amazon utiliza unos códigos para determinar si se trata de un IVA general o es un IVA reducido, super reducido, etcétera. La moneda en la que se aplica la venta, el tipo de IVA que se está aplicando. En el caso de Europa será VAT, sería el IVA simplemente, si es taxable o no, es decir, si está sujeta a impuestos o no, si esta venta se produce en ventanilla única o no. Aquí no hay diferencia respecto al otro, porque en el otro informe, si recordáis, aparecía la palabra regular. En este caso no, simplemente nos va a indicar cuáles son aquellas operaciones que están registradas en la ventanilla única. Aquí también vemos otra columna que aparecía en el otro informe, que sería quién es el encargado de recolectar ese IVA. Siempre que aparecerá el seller, seremos nosotros, por lo tanto, será nuestra obligación declarar estas ventas, el IVA de estas ventas de manera correcta. Aquí Amazon determina ciertas aplicaciones del IVA en base a si se envía, o sea, en base al envío o al destino. Por eso aparecerá ship to o ship from. Luego la jurisdicción que aplica, que en este caso siempre será country. Es decir, hay muchas columnas que en este caso no son relevantes al 100% y de hecho puedes encontrar ciertas modificaciones, pero no llegan a ser relevantes de todo a la hora de integrar sobre todo la parte fiscal en nuestras ventas. Luego la jurisdicción donde hay que declarar esta venta, si vemos que es Germany, pues en este caso serían ventas de ventanilla única que habrá que declarar en Alemania
o en este caso serán ventas en España, en Austria, etcétera. Y aquí vemos aspectos que son muy distintos a los que comentábamos con anterioridad. Antes Amazon, en el otro informe nos facilitaba, y por eso para mí el otro informe es mucho más claro, nos facilitaba toda la venta en una única línea. En este caso nos la desglosa por todos los pagos que puede realizar un comprador. ¿Y por qué por todos los pagos? Porque si os dais cuenta, en Amazon tú puedes pagar por un producto, por envío, por envoltorio o pueden aplicarse ciertas promociones. Y por lo tanto Amazon lo desglosa todo en estas columnas, que como veis aquí están marcadas en colores, aunque Amazon evidentemente esta información no nos la da así. Sí que nos la desglosa por base imponible, impuesto y total, que sería lo que veis aquí, que veis que sería la parte proporcional a la venta, es decir, a la venta del producto. Luego, si se aplicaran algunas promociones, aparecería en negativo. Envíos, promociones. Como veis en este caso, hay un cliente que ha pagado un gasto de envío, pero se le ha aplicado una promoción. Por lo tanto, Amazon nos desglosa esa información. Al final, el resultado en este caso es nulo, porque el cliente ha pagado 1,6, se ha aplicado una promoción de 1,6 y por lo tanto no vemos aquí reflejado un mayor importe de la venta. Pero en el caso justo de debajo, vemos que aquí el cliente ha pagado 6 euros de gasto de envío, pero aquí no se le ha aplicado ninguna promoción. Y eso Amazon nos lo desglosa. Envoltorios para regalo, si existen promociones para envoltorios de regalo. Esos son todos los costes que puede asumir un cliente particular y que Amazon nos va a dar esa información. Aunque la información que a nosotros seguramente nos resulte más relevante es cuál ha sido el monto total que ha tenido que pagar este cliente por esa venta. Entonces habría que sumar todas estas columnas, todos los importes de estas columnas, para saber cuál es el importe total de la venta, porque este informe no nos da ese valor. Tendríamos que calcularlo nosotros internamente. Luego aquí más datos que, como comentábamos con anterioridad, están capados simplemente por temas de privacidad, cuál sería el CIF del vendedor, el CIF del comprador, cómo se refleja, nos da informaciones sobre monedas, en este caso un cliente polaco que ha hecho una compra y cuál es el tipo de cambio aplicado. Aquí nos daría este importe en euros, que serían los 63,99 que ha pagado de base imponible del producto y eso nos daría el importe total que ha pagado nuestro cliente final. Aquí cuál es el número de factura. Aquí, como veréis, hay ciertas líneas que aparecen con NA y esto se debe a que como comentábamos con anterioridad, Amazon emite ciertas autofacturas en nuestro nombre. Es decir, nosotros vendemos a Amazon por ciertos pedidos y Amazon es el encargado de vender al consumidor final. Esto es un poco extraño y no es lo habitual, pero a veces ocurre. Cuando Amazon hace este tipo de operación, sí que relaciona un número de pedido a la venta que estamos realizando al cliente particular, pero nosotros no vendemos al cliente particular, estamos vendiendo a Amazon. Y por lo tanto, Amazon siempre nos desglosará cuál ha sido el importe del pedido, el pedido que aparece aquí reflejado, de hecho aparece con una línea de numeración distinta que empieza por 0,28. Si nosotros nos fuéramos a las facturas, a las autofacturas de Amazon, veremos que este concepto aparece. Porque para nosotros, justo en este pedido, el cliente final es Amazon, que no es lo habitual, porque nuestros clientes finales siempre son clientes particulares. Aquí nos indica también si se trata de una exportación, la ciudad a la que se envía, nos da otra información sobre el envío, de dónde viene y a dónde va, porque al final eso muchas veces rige la regla de aplicación del IVA. Y nos da otra serie de datos por aquí que aparecerán vacíos y que no suelen ser especialmente relevantes, pero bueno, hay que tenerlos controlados porque como sabéis siempre Amazon va aplicando nuevas normas, nuevas medidas o va sacando nuevos programas y todo esto se puede modificar. Una vez que hemos visto tanto las ventas como los gastos, nos vamos a centrar en la última parte de este vídeo, que aún quedaría para hacer un vídeo aparte, simplemente vamos a comentar las partes más importantes y la información que tendremos que transmitirle a nuestra asesoría o a nuestro equipo contable de cómo funciona. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros sí podemos ver qué es lo que nos está pagando Amazon y cuánto, simplemente desde el menú principal y desde pagos. Aquí vemos cuál sería nuestro extracto de la cuenta, es decir, cuántos son los pedidos ordinarios, cuántos son las transacciones diferidas, es decir, las transacciones diferidas son aquellas que Amazon nos retiene para asegurarse que se van a poder liberar en caso de que ocurra algo con ese pedido, es decir, que el cliente exija un reembolso por cualquier motivo o por otras razones. Y esta sería la parte principal. ¿Qué hay que tener en cuenta de Amazon?
La parte que hay que tener en cuenta de Amazon respecto a los pagos es que nunca nos liquida ingresos menos gastos. Lo primero que hace es, tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos. Amazon va a hacer una compensación. Es decir, si hemos ingresado 1.000 y tenemos unos gastos de 200, nos pagaría 800. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Amazon tampoco funciona así al 100%. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes de los pagos diferidos, que ha sido una novedad que han incluido en el año 2025, no porque lo vayan a hacer nuevo, sino porque esto lo lleva haciendo muchos años, pero ahora sí nos indica cuáles son aquellos pedidos que no nos está pagando y que consideran pagos diferidos. Son los tres puntos que hay que tener en cuenta. Ventas menos gastos, menos la retención que nos va a aplicar para un determinado periodo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Amazon nos va a liquidar cada 15 días, aunque la realidad es la siguiente. Como vemos aquí pone, una transferencia puede tardar entre 3 y 5 días laborales en completarse. Esto quiere decir que casi nos iremos a los 20 días en cobrar ventas que hayamos realizado. Y no todas, porque tened en cuenta que Amazon va a ver una parte de esas ventas que se las quede para poder compensarlo en un futuro. Vale, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no vamos a poder ver en ningún caso qué es lo que nos está pagando Amazon. Sí, Amazon nos da unos informes que podremos ver desde el siguiente apartado, que sería desde el propio menú de los pagos en todos los extractos. ¿Qué es lo que ocurre? Estos informes son muy densos. Es decir, nos facilitan uno por cada liquidación. Y no solo es eso, es que en el caso de que vendamos en varios países tendremos una liquidación por cada país. Y como veremos ahora, además, esos informes no son nada claros. Lo primero porque nunca vamos a poder relacionarlos con facturas de gastos. Vamos a verlo. Esto sería un fichero en el que Amazon nos indica cuándo ha realizado uno de los pagos, cuáles son los números de pedido, etcétera. Y cuál es el principal, el impuesto, lo que nos ha cobrado por FBA, las comisiones, otros servicios de tarifas digitales, etcétera. Es decir, nos da toda esta información, pero nunca la podremos cuadrar contra una factura de gasto, cosa que a los equipos contables les resulta bastante complejo. ¿Y esto por qué? Porque como os comentaba antes, Amazon emite una factura de gasto a día siempre, al último día de mes. ¿Qué es lo que ocurre? Que Amazon no hace las liquidaciones a cierre de mes, sino que las establece en torno a unos 13, 14, 15 días y nunca coinciden con el mes en curso. Por lo tanto, esos gastos los podremos ver en dos facturas, en dos o en tres. Y además tenemos un gasto asociado a cada venta. Por lo tanto, resulta muy complejo cuadrar estas facturas de gastos contra los pagos. La realidad es que sí es posible, pero operativamente es muy complejo. Por lo tanto, lo que se suele hacer es utilizar una cuenta de un saldo deudor. Es decir, es como una caja de desastre donde nosotros vamos echando todas nuestras ventas, todos nuestros gastos y todos nuestros pagos. Y ese saldo que nos va quedando se va a asimilar siempre a las reservas. Pero esto es un tema contable que daría parte de cómo registrar cada operación. Y hoy simplemente lo que estamos enseñando es cómo hay que estructurar las tres partes que tenemos en nuestra cuenta de Amazon, que serían los gastos, las ventas y los pagos. Una vez que tengamos acceso a toda esta información, nos aseguraremos de que todos los registros que tenemos en nuestra contabilidad coinciden con lo que Amazon nos está facilitando y con los datos que puede cuadrar con cualquier agencia tributaria. Si te ha parecido interesante este tipo de contenido y crees que te ha ayudado o te ha facilitado un poco más la vida en el complejo mundo de Amazon, deja un like porque eso nos ayudará a seguir generando este tipo de vídeos y explicando otros apartados que pueden ser también bastante complejos en relación tanto a la fiscalidad como a la contabilidad que tiene Amazon. Un saludo.